Este día, y le invito para ello que abra su Biblia en el libro de Proverbios. Abra su Biblia en Proverbios y vamos al capítulo 1 de Proverbios y vamos a dar lectura del capítulo 1, versículos 1 al 9. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 9. En esta porción de la Escritura que vamos a estar dando lectura en este momento dado y que luego vamos a estar orando para que Dios nos ayude a comprender la misma, me gustaría que pudiéramos ver la gran responsabilidad, el énfasis que se inicia comenzando en el libro de los Proverbios sobre nuestra responsabilidad en la disciplina, en la educación, en la crianza de nuestros hijos. Hay varias verdades que se desprenden de este capítulo 1 y solamente 9 versículos. Nuestros hijos nacen, según la Escritura, con un corazón rebelde. Habla de que son simples. Habla de que necesitan sabiduría, guianza, dirección. Pero también habla de la responsabilidad de los padres en buscar la sabiduría, centrarse en el temor a Dios para poder instruir y capacitar a sus hijos en la palabra del Señor. Y por último, en los versículos 8 y 9, quisiera que pudiéramos ver también el hecho de que no hay un mayor legado que podamos dejarle a nuestros hijos, sino la crianza, la amonestación, el conocimiento de la palabra de Dios. Básicamente eso está comprendido en Proverbios 22, versículo 6, cuando dice: instruye al niño en su camino. Es nuestra responsabilidad como padres educar a nuestros hijos. Su hijo puede venir al culto el miércoles o el jueves y venir el domingo o venir un sábado, pero la figura de dirección, el pastor que van a ver en su casa es usted, y realmente usted es el pastor de su familia, en su casa, y así debe verlo. Mi persona, el hermano Alex, Dios nos llama a dirigir al pueblo de manera colectiva, a instruir al pueblo de Dios en la palabra, como hizo Esdras. Pero es la responsabilidad de cada padre de familia tomar el sacerdocio y la responsabilidad de su casa. Usted está llamado a pastorear su casa. Yo realmente no puedo ser el pastor de sus hijos en la semana. Es usted el pastor de sus hijos. Y quiero que instruyan, escuchen la palabra de Dios, la instrucción que hace, la amonestación que nos hace, el llamado que nos hace a buscar esa sabiduría que comienza con el temor a Dios para poder llevar a cabo una tarea que posteriormente, cuando vayamos del versículo 10 en adelante, vamos a ver parte de los retos de la crianza. Mientras los padres son llamados a plantar esa semilla en el corazón, hablarle a los hijos la palabra de Dios para que su mente comience a discernir, a entender los propósitos de Dios. Por otro lado, vamos a ver que el mundo, las amistades, también ejercen una influencia y que necesitamos tomar una gran responsabilidad, pues no somos los únicos que tratan de poner algo en su mente. El mundo también va a querer implantar sus verdades, sus pensamientos. Así que vamos a leer con ello en mente, teniendo eso en mente, el capítulo 1, versículos 1 hasta el 9. Y leo así la palabra del Trino Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre.
porque adorno de gracia serán a tu cuello y collares a tu cuello. Permítame orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por poder leer tu santa y bendita palabra. Con humildad y mansedumbre, con reverencia a la misma, nos postramos, Padre Santo, ante tu gracia, ante la magnificencia de tu conocimiento y de tu sabiduría, reconociendo la necedad con la cual hemos vivido por mucho tiempo alejados de ti, y reconociendo que aún, Padre Santo, aún siendo transformados todavía, quedan estragos, quedan restos de esa antigua manera de vivir y de pensamientos que pueden ser contrarios a tu palabra. Te pedimos una vez más que tu palabra santifique nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos puedan alinearse conforme a tu palabra, que nuestra mente pueda ser renovada de día en día y nuestro corazón, Padre Santo, y nuestra vida pueda reflejar la medida y la estatura de la semejanza de aquel que nos salvó y del cual somos llamados a reflejar, de tu Hijo amado Cristo. Ayúdanos, Padre Santo, pues entendemos y reconocemos que más allá del esfuerzo humano que podamos hacer, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ayúdanos, Padre Santo, cambia nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos a buscarte con sinceridad, con entrega, con devoción, con pasión, de tal manera que podamos, Señor, hablarle a nuestros hijos con esa misma entrega, con esa misma comprensión, con esa misma disposición, que podamos ser ejemplos a ellos, Padre Santo, que podamos dejar ese legado y trascender y implantar tu palabra. Reconocemos que eres tú el Dios que salva, que eres tú quien tienes misericordia del que quieres tener misericordia y te compadeces de quien quieres compadecerte. Pero es nuestra responsabilidad, es tu llamado, es nuestra encomienda el formar hijos, Padre Santo, que sean, Señor, instruidos en tu palabra. Permitas tú, oh Dios, que nosotros entendamos esa gran responsabilidad y la tomemos como un gran privilegio a la vez, y nos adentremos en este camino, Padre Santo, de a la vez que somos discipulados por tu palabra y en el conocimiento de la misma, podamos también convertirnos en discipuladores de aquellos que has puesto bajo nuestro hogar. Ayúdanos a instruir a los que están bajo nuestra casa, para que la luz que has puesto sobre el candelero alumbre a todos los que están allí. Te damos gracias por la enorme bendición y el privilegio que tenemos, y oramos dándote gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Voy a ir de manera sencilla a través de esos 9 versículos y vamos a ver poco a poco cómo se desarrolla este inicio del capítulo 1. Quiero que noten que Salomón está hablándole a su hijo, y véanlo como a la vez Dios nos está hablando a nosotros los padres. Así que Dios se presenta en un sentido de manera paternal. Salomón se presenta no como el hombre, observe, más sabio del mundo, sino como alguien que también se sentó y recibió instrucción, como alguien que también su padre le declaró quién era Dios, y eso inicia desde el versículo 1 y dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón no arranca hablando y diciendo: miren la sabiduría que recibí aparte, la que le pedí a Dios, sino: hijo, te voy a hablar, te voy a instruir de la misma forma o en la misma manera en que mi padre se sentó y me habló a mí del Dios al que servía. Si algo sabemos de la Escritura es que David tenía un corazón que se gozaba en alabar y honrar a Dios. No hay nada más que ver los salmos y poder comprender cómo David abría su corazón y declaraba las proezas de Dios sin ningún temor, y aún nos muestra su intimidad y nos dice las cosas que le turbaban, aquellas cosas que no entendía del plan, del designio divino. Pero aún así, como David era un hombre conforme al corazón de Dios y se sujetaba. David no trata de ocultar el que cayó y que en muchas ocasiones se desvió. Nos muestra que erró, pero también nos dice
cómo Dios lo restauraba y cómo él le pedía a Dios que mirara su corazón, que considerara sus pensamientos, que le permitiera vivir en su santa y bendita voluntad. Y ahora está aquí hablando Salomón de esa instrucción que había recibido David, que Salomón había recibido y que ahora Salomón debe pasar a su hijo. Hemos estado o estuvimos en el libro de Génesis y vimos que una de las grandes responsabilidades que Dios nos ha dado a los padres, a la familia, es la crianza de los hijos. Es instruir a nuestros hijos. Es la multiplicación para que nuestros hijos sean criados en la amonestación del Señor y porten la imagen en el sentido de que ellos puedan glorificar a Dios. Ser mayordomos, no dueños de la creación, pero ejercer mayordomía sobre lo creado, sobre lo que Dios les permite tener a su alcance, no para sí mismos, sino para la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Es nuestra responsabilidad. Así que Proverbios inicia de esa manera. Si van leyendo Proverbios, y de hecho los que están recibiendo los mensajes cortos, he ido haciendo una selección de aquellos pasajes que apuntan a nuestra responsabilidad como padres, pero más aún viendo cómo una y otra vez se nos insta a buscar la sabiduría. Necesitamos esa sabiduría porque esa sabiduría no proviene de nuestro conocimiento, no viene de nuestra capacidad intelectual, no tiene nada que ver con la vida y lo que hemos experimentado. Viene ese conocimiento de parte del Creador, pues Él conoce el diseño y el propósito por el cual nos creó. Así que nos compete entender lo que Dios dice en su palabra. En el versículo dice, para entender sabiduría, para entender esa manera en que el hombre debe relacionarse con Dios, pues la sabiduría aquí, según el versículo 7, es más que conocimiento. Es una disposición a reconocer nuestra incapacidad y a buscar a Dios. Es el reconocimiento de que debemos adorar al Creador. Si usted mira en el libro de Génesis, la creación se da en 7 días. Y en el 7º día, dice, Dios acabó todo. Y ese día lo santificó y fue el día de reposo. Ese día de reposo era un día en que Dios debía ser adorado. Y nosotros debemos reconocer quién es el Creador. Debemos reconocer la sabiduría con la cual creó al mundo. Y debemos glorificarlo no un día, sino todos los días de nuestra vida. Aquel sabbat tenía como propósito al menos plantar en la mente, en el corazón. Es algo como la Eucaristía, la cena del Señor. Nos recuerda el Evangelio. No importa de dónde estemos partiendo, dónde estemos predicando en la Escritura. Cada vez que nos sentamos a la cena del Señor, recordamos el Evangelio, el centro de la proclamación del mensaje de Dios. Dice, para entender esa sabiduría, ese conocimiento, esa doctrina, la palabra doctrina es la enseñanza, para conocer razones prudentes con juicio, para recibir el consejo de la prudencia, para saber cuándo actuar, cómo actuar. A veces actuamos, pero no actuamos a tiempo o fuera de tiempo. Aún necesitamos reconocer cuál es el momento correcto para hablar. Hay veces que erramos simple y sencillamente porque abrimos nuestra boca cuando estamos molestos. A veces es necesario esperar que pase la molestia, que tenga un poco de más lucidez y luego, este no es el momento de hablar con mi esposo. Realmente en este momento estoy enojado, lo que le voy a dar es una descarga de mi coraje. Yo no quiero meramente transmitir mi coraje, yo quiero que él sepa cómo yo me siento, por qué no me gustó lo que hizo. Y aún hay que ejercer prudencia, hay que hablar con verdad, pero hay que ver cuándo es el momento para hacerlo. Hay que hacerlo, pero aún la prudencia nos ayuda a buscar el tiempo correcto, porque necesitamos tener comunicación para poder resolver las crisis relacionales de la existencia humana. Así que todo esto nos ayuda en la manera en que debemos vivir y cómo debemos actuar. Dice, para recibir el consejo de la prudencia se necesita justicia, juicio y equidad. Esa justicia, ese juicio y esa equidad no provienen de la naturaleza humana,
provienen realmente de un hombre sabio, un hombre que ha sido cambiado y transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Pero un hombre que teme a Dios y un hombre que ha sido transformado es un hombre que dice allí, busca la justicia, quiere hacer lo que es correcto, lo que es justo, tiene juicio, no actúa con meras emociones. Vivimos en una sociedad donde el sistema nervioso lo usamos como el estándar para decidir. Tenemos iglesias donde el Espíritu Santo se mueve de acuerdo a cómo la gente se le erizan, se le paran los cabellos. Esa no es la manera de determinar la presencia de Dios en un culto. Para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son los simples? Los simples son nuestros hijos, son nuestros niños. Dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Alguien podrá decir, bueno, pero ahí dice que debemos trabajar con ellos, pero a una edad un poco más adelantada, son jóvenes. Esa palabra jóvenes en el hebreo es la misma palabra de Proverbios 22:6. Instruye al niño. No hay ningún cambio, no es una palabra diferente. Nuestros hijos deben ser corregidos desde pequeños. Desde pequeños. Ahorita salimos de la iglesia cansados y nos fuimos, teníamos la nietecita, la fue a buscar nuestra hija y era increíble ver la manipulación. Tenía a mi esposa de frente y le dije, ella no hace eso con nosotros. Pero llega su mamá y ella, es increíble cómo actúa, cómo cambia su comportamiento. Pero uno nota que el comportamiento cambia porque realmente consigue lo que ella quiere. Tiene solo 2 años y ya manipula a su mamá. Ya consigue lo que ella quiere. Se sienta y ella determina qué se va a comer. Si usted no la dirige, ella va directamente a las papas fritas y al pan. No quiere el pollo. No quiere la proteína. ¿Quiénes han de dar dirección a los niños, a los simples? Los adultos. Nosotros. ¿Qué se necesita para poder cumplir con ese mandato? Versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, para poder cumplir con nuestra tarea de crianza se requiere de un padre sabio. ¿Y a qué se refiere un padre sabio en Proverbios? Un engreído, un soberbio, un sabelotodo. Eso no es lo que dice el libro de Proverbios. No podemos poner excusa y decir, bueno, es que yo no necesariamente sé muchas cosas. No sé qué cosas no sabes, pero estoy seguro que sabes muchas más que las que tu hijo sabe. Nos corresponde a nosotros dirigir a nuestros hijos. Pero observa que no solamente se presume de que hay un padre que tema a Dios, que ame a Dios sobre todas las cosas, sino un padre que ame la sabiduría. Amar la sabiduría no es solamente alguien que alega que conoce a Dios, es alguien que ama a Dios. Y amar a Dios es amar su palabra. Nuestros hijos ven que amamos la palabra de Dios. Realmente nuestros hijos pueden ver que nuestro norte, nuestra pasión, nuestras decisiones están enmarcadas, están dirigidas a querer glorificar a Dios. O nuestros hijos, cuando nos consideran, nos ven como padres normales, que están preocupados porque los hijos se eduquen y tengan una gran profesión, tengan menos problemas que ellos en la vida para adquirir las finanzas y según ellos salir adelante. Con todo respeto, eso llevo años en el ministerio, es lo que veo de la mayoría de los padres. Parecen padres carnales, parecen padres que no han tenido ninguna experiencia con Dios. Son las mismas preocupaciones que las personas del mundo. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos?
La Biblia dice que el hombre de Dios no va sobre esas cosas, va buscando hacer su voluntad, porque cree que cuando él hace su voluntad, Dios provee las demás cosas. Amén. Mire los hombres de Dios que Dios bendijo. Sí, Dios bendijo a personas grandemente y poderosamente. Dios nos promete darnos finanzas todo el tiempo y tenernos en la gloria. Pablo dice, he aprendido a tener contentamiento. Dios me ha dado en abundancia. Pablo reconoce que hubo momentos que él tenía en abundancia, tenía de más, en lo que está diciendo, y los compartía. Pero también tuvo momentos que aprendió a tener escasez, hambre. Y dice, de ambas cosas necesito ser enseñado. Pero esos hombres de Dios que alcanzaron lo que alcanzaron y que pueden ser mencionados en el Antiguo Testamento como figuras tal vez para ser usados y cambiados y manipulados para hablar de la superfe y para hablar de la prosperidad y que todos prosperemos porque es el plan y el deseo de Dios, no iban en búsqueda de la prosperidad. Abraham no iba en búsqueda de prosperidad. Tan pronto tuvo un problema con su sobrino Lot, y Lot dijo, no, tío, este es el terreno que a mí me gusta. Este es el terreno que yo, los animales míos aquí es que van a pastar. O sea, el individuo, el tío se hace responsable de él. Y él quiere escoger por encima del tío. Él quiere la mejor porción, porque así es el hombre en su estado natural caído. Es egoísta. No entiende que todo le pertenece a Dios, que somos meramente mayordomos de los pocos bienes que Dios nos da. Que lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y que Dios nos los ha dado para su gloria. Por eso la Biblia dice, hay a quienes retienen de más y luego les es quitado. Y hay quienes comparten y Dios les da más. Pero siempre estamos pensando, ¿en qué me beneficio? Abraham no estaba pensando en ello. Es más, el autor de Hebreos recoge en el capítulo 11 que ni tan siquiera realmente Abraham estaba buscando un terreno aquí en la tierra para él vivir bien. Que él sabía con claridad que su norte estaba en un cielo y en una tierra nueva, que no estaba en este mundo. Se requieren de padres que amen a Dios. Nuestros hijos nos necesitan. La iglesia, en su forma corporativa, en su adoración colectiva, es importante, es un mandato. Pero la iglesia, en su función de adoración, de enseñanza, no está llamada a cambiar la instrucción del hogar. El pastor en la iglesia no está llamado a sustituir al sacerdote, al anciano del hogar. Y eres tu papá. Yo estoy para ayudarte. Pero si tus hijos me preguntan, tú eres su pastor. Yo pastoreo contigo ese hogar. Alex y yo te ayudamos, pero es tu responsabilidad. Se requiere de esos padres. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿El saber de qué? ¿El saber del mundo? El saber de la palabra de Dios. Requiere entonces que si el padre va a instruir al hijo, el padre es el primero que se eduque. Oh, pero conseguir padres interesados en su educación. Mire, ya yo lo he venido haciendo así por mucho tiempo. Es que usted no conoce mi vida, es que usted no sabe de dónde yo vengo, es que usted no sabe mi procedencia. Mire, hermano, ojalá que todas esas excusas puedan servirte, que ahora te adelanto que no te van a servir cuando estés en la presencia de Dios. Yo hablo directo y al grano. Ahórrate las excusas. El Dios de la Biblia, al que yo le sirvo, nunca aceptó una excusa. Mira lo que estoy diciendo. Nunca aceptó una excusa. Es más, parece en momentos dados tan rígido que parece no entender el dolor y la situación de los demás.
¿Cómo uno comprender que el Dios del universo, ante alguien que le dice, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a seguirte, pero tengo a mi papá enfermo. Permíteme que pase la última semana con él y luego que lo entierre te sigo. Uno esperará que ese Dios amoroso, ese Dios que espera, ese Dios paciente dijera, tranquilo, no hay ningún problema. Sigue con tu vida, atiende a tu papá. Yo lo entiendo, sí, esa es tu primera responsabilidad. No. Mire lo que le dijo. Le dijo, tu papá ya está muerto. Eso usted no lo va a entender. Y usted va a creer que yo estoy mofándome de usted o faltándole respeto. Jesús no le faltó el respeto. Es que nosotros amamos la verdad media cuando nos conviene. Le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Le está diciendo, si realmente Dios te ha llamado a seguirme, yo soy la vida, sígueme, porque tu papá ya está muerto. Sabía que en el fondo estaba usando aquello como una excusa, un pretexto para no tomar el paso y seguir. Y Jesús claramente dijo que aquel que no está dispuesto a tomar su cruz cada día y a seguirle, no es apto para el reino de los cielos. Eso dice la Escritura. Que solamente los valientes heredan el reino de los cielos. ¿Piensan que he venido a traer paz? No, no he venido a traer paz, sino disensión y contienda, les dijo. Porque estará padre contra hijo, hijo contra padre, por causa del Evangelio. Esa es la realidad del Evangelio. Se requiere de padres con un compromiso centrado no en sus hijos. Hoy tenemos padres que su primer amor es hacia sus hijos. Ni tan siquiera hacia su esposa. La esposa, su amor primero no es hacia su esposo. Hay un culto a los hijos. Y no me toquen mis hijos, porque mis hijos son los más santos y sagrados. Si créetelo, deja que tengan 2 o 3 años más y vamos a hablar en la oficina. Te veré pidiéndome consejería y que ore por ti. No tenemos un par de santos en nuestra casa. No son santos como tú y yo no somos santos. Estamos totalmente perdidos y si no es por la gracia y la misericordia de Dios, aquí no estuviéramos. Pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, lo mismo que optan otras personas en un día como hoy. Metidos en un shopping center, buscando un nuevo plasma, viendo una película. Si hubiera una playa, tomando un poco de sol y cogiendo un poco de agua. Pero en la iglesia... Pero es nuestra responsabilidad amar a Dios. Nuestros hijos tienen que ver que amamos a Dios. Nuestros hijos deben poder ver que de nuestra boca emana la palabra de Dios. Pero ¿sale la palabra de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestra boca? Nuestros hijos no necesitan tus consejos, necesitan la palabra de Dios. Amén. No es que le hables de tu vida, es que le citen la palabra de Dios. Pienso que todavía no entendemos el poder de la palabra de Dios. Lo hemos restringido a un medio salvífico, donde el Evangelio es algo que se proclama buscando una reacción en un momento dado para salvación. Ok, luego que ese Evangelio toca y atrae a la persona a Cristo, ¿qué hace después? ¿Se acabó? ¿Ya atrajo a la persona a Cristo? ¿Qué hace después el Evangelio? Sigue cambiando la mente y el corazón. El plan de Dios no fue perdonarte solamente. El plan de Dios fue adoptarte. Y en esa adopción, su propósito supremo no fue tenerte pena y compasión, porque no tenías padre y Él te quería adoptar. Él quiso hacerte a la imagen de su Hijo. El plan de Dios con nosotros es glorioso. Dios tiene expectativas que solo Él puede realizar y cumplir. Pero las nuestras con nuestros hijos parecen ser muy pequeñas. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El primero que necesita el consejo es ¿quién? No son los simples, no son nuestros hijos.
El primero que necesito el consejo soy yo, dice, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Con quién te unes? ¿Con quién estudias la palabra? ¿Dónde te congregas? Dice, el principio de la sabiduría, versículo 7, es el temor de Jehová. Y no es un temor, que lo hemos hablado muchas veces, no es un temor de tenerle miedo a Dios. Que no está de mal que comprendamos y entendamos que Dios sí hace juicio. Y que aun si somos sus hijos, al que ama castiga. Nosotros detenemos el castigo porque somos más misericordiosos que Dios. Y lo hacemos pensando, y lo vamos a ver en Proverbios, que amamos a nuestros hijos porque les tenemos pena. La Biblia dice que el hijo que no se corrige, usted no lo ama. Usted no ama a su hijo por dejarle hacer a su hijo lo que él quiere o a su hija. Usted la ama y lo ama cuando lo corrige. No esperes que la disciplina parezca ser causa de gozo. No lo es. La Biblia lo reconoce. Dios lo dice. La disciplina a nadie parece ser causa de gozo. Pero dice es necesaria. Su ejercicio es necesario. Tu hijo no te lo va a agradecer ahora. Tu hija no te lo va a agradecer ahora. Él no entiende por qué le dices lo que le dices. ¿Por qué no le permites lo que no le debes permitir? Pero va a llegar una etapa en su vida, sea porque Dios transforme su corazón, o sea porque Dios le dé alguna comprensión de la vida, que te lo va a agradecer. O te determinas a ser el papá amigo por los años que te puedan durar en la casa, y luego te recriminen el resto de sus días porque nunca los instruiste. Porque te garantizo que te lo van a sacar en la cara. Ahora no te lo dicen, pero después te lo van a recriminar. Papá, no me debiste haber permitido hacer tal cosa. Ahora no te lo van a decir. Ahora tú eres el papá más cool si tú haces lo que ellos dicen. Mire, cada vez que yo veo un papá o una mamá, con todo respeto, pero se lo digo de frente, que dan la impresión de que tienen la superfamilia más linda, sé que es un acto de hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque eso no existe. Todas las familias luchan y batallan, porque si hay 5, hay 6, hay 7, hay 8, hay 4, hay 3, son 3, 4 y 5 pecadores por naturaleza, conviviendo cada uno y subsistiendo con su orgullo irracional, buscando su propio bien en un mismo lugar. Hacer familia no es nada fácil. No te compres la idea de las películas y de los sueños. Usted no ha visto las películas ahora que nuestros hijos ven. Todas las películas de Disney están dirigidas a decirle al hijo que los padres se equivocan. Siéntese a ver las películas con sus hijos para que usted vea quién les está enseñando a faltarle respeto. En todas los niños saben lo que quieren. Los padres son los arcaicos, los irracionales, los desentendidos, los que no entienden el contexto, que la vida ha cambiado. Pero luego descubren que sus hijos tenían la razón. O sea que los sabios son los simples. Cuidado con quién te instruye a tu hijo. Luego te vas a preguntar por qué no se parece a ti. Pues, tú no lo criaste. Te lo está criando la escuela. Y luego que sale de la escuela, el mismo sistema de la escuela, los mismos que dirigen el sistema de la escuela, luego son los mismos que dirigen las películas y las historias de niños tan divertidas, creadas para ayudarte en tu proceso de crianza. Nuestro compromiso como padres no es fácil, pero es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Observa que este hombre que habla aquí tiene todo
en la mano materialmente para ofrecerle a su hijo. Mira quién está hablando. Es el rey. Tiene todo a su merced y a su disposición. Pídeme, hijo, lo que quiera. Yo lo tengo para ti. Pero Salomón se dio cuenta que lo mejor que él le podía dejar a su hijo era el conocimiento del Dios al que él había servido. Él podía dejarle piedras preciosas. Hijo, te dejo el reino, parte del reino. Tu hermano va a ser el rey, tú serás un príncipe. Hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, versículo 8. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Le está diciendo, hijo, lo mejor que tengo para darte no es nada material. El beneficio más grande que podemos dejarle a nuestros hijos es el conocimiento del Dios que nosotros servimos. Podrías irte mañana y si Dios en su gracia y en su misericordia salud te permitió hablarle a tu hijo y instruirlo, has cumplido tu tarea en ese sentido y deberías estar tranquilo, pues de nada te sirve dejarle algo material. ¿Sabe qué dice el libro de Eclesiastés? Que no hay cosa más absurda, tonta, negligente de un padre que toda la vida trabaja para acumular riquezas, que no disfruta, para luego dejárselas al hijo sin saber qué locura hará con ellas. Viven toda la vida amontonando. Mire, yo recuerdo, tenía, una de mis abuelas, la abuela paterna, había nosotros le llamamos un closet dentro del cuarto donde se pone la ropa dentro, no sé cómo se llama en otros países, imagino que sí, más o menos un lugar así. Tenía un área donde tenía ella le llamaba unas batas, pero eran unas batas que nunca en su vida se había puesto, y unas chinelas, eran como una chancla especial, porque eran nuevas para el momento en que ella se enfermara, si iba a un hospital. En la casa andaba con unos trapos que parecía que habían lavado el carro el otro día. Pero tenía un par de chinelitas nuevecitas, nuevas, no se las había puesto, porque eso era para cuando ella se enfermara. ¿Cuánto basurero guardamos? ¿Cuántas cosas trabajamos y nos esforzamos que al final no satisfacen? Que al final en nada nos ayudan. El conocimiento de la palabra de Dios es algo que a nuestros hijos nunca le podrán quitar. Podrán apresarnos, podrán burlarse de nosotros, podría venir una gran persecución y pasar situaciones difíciles. Pero lo que hemos aprendido de Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, nadie nos lo puede robar. Y te garantizo que en el día más oscuro, en el día más difícil, como Pablo habla en Efesios, cuando llegue el día malo, esa palabra, ese conocimiento de Dios, el que sale como una lámpara, como una antorcha en medio de una tormenta, es el mayor bálsamo y refugio en la tempestad. Cuando nuestra mente, nuestras emociones parecen salirse de onda y no concentrarse en la realidad de quién es Dios. Allí no es el momento de correr a buscar una Biblia. La palabra de Dios abunda en vuestros corazones. Se requiere de padres sabios para instruir a hijos simples. Y esa es mi responsabilidad y es tu responsabilidad. Pero requiere, número uno, que entendamos que nuestros hijos no son sabios.
Ellos no nacen temiendo a Dios. Ellos nacen a espalda de Dios. Ellos deben comenzar a comprender en la casa por qué es necesario Dios en la vida. Esa instrucción es diaria. Esa instrucción es ejemplificada en todo lo que hacemos. No es de culto en culto, no es de servicio en servicio, es en la casa. Pero eso requiere, segundo, de que el padre y la madre busquen con pasión la sabiduría que proviene de Dios. No somos sabios, no, nunca lo fuimos, pero tenemos la palabra profética más segura. Usted quiere un buen consejo, no lo vaya a buscar a la casa de su vecino. Vaya a la Escritura. Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios la da sin reproche. Porque Dios ama que vivamos en su palabra. El problema es, ¿amamos su palabra? Y pregúntate, ¿cuál es el mayor legado? Si te murieras hoy, ¿qué le dejas a tus hijos? ¿Qué le dejas a tus hijos? Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Permitas tú, oh Dios, que el mensaje llegue a ambos, tanto a padres como a hijos que hoy escuchan. Que puedan los hijos de alguna manera entender en su necedad, en su simpleza, que cuando papá y mamá les instruyen, lo hacen porque Dios así lo encomendó, porque es la responsabilidad que Dios les ha otorgado sobre los hijos. Ayúdales a los padres, Señor, a entender que no hay una mayor responsabilidad y un trabajo mayor que la crianza de nuestros hijos. ¿De qué nos sirven nuestros títulos académicos? ¿De qué nos sirve toda la obra de nuestras manos que hemos construido con esfuerzo humano, mal canalizado y mal dirigido, si al final no hemos podido alumbrar a los que están en casa? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que los sabios, aquellos no sabios por presumidos, aquellos sabios que son humildes, pues la verdadera sabiduría inicia como inicia el Sermón del Monte, con hombres y mujeres que reconocen la pobreza de su corazón y que, entendiendo que se requiere algo más allá de sus fuerzas, de sus capacidades, se acercan a ti por tu gracia, por tu beneplácito, porque así lo dispusiste. Ayúdanos, Señor, en nuestra encomienda, nuestro gran privilegio en la crianza y en la formación de nuestros hijos. Ayúdanos a aceptar esa responsabilidad con gozo, sin quejarnos tanto. Ayúdanos, Señor, y perdónanos por ser negligentes. Señor, tal vez hay muchas cosas que no hemos hecho en el camino, pero te damos gracias por abrir nuestros ojos. Te damos gracias por poder reconocer lo que está mal y por poder, en lo que podamos humanamente, hacer lo que está a nuestro alcance y obedecer tu palabra y enmendar el daño o lo que no hemos hecho. Ayúdanos a acercarnos a nuestros hijos si no lo hemos hecho y a decirle: siéntate ahí, tengo que hablar contigo. Sabes que hay cosas que ya no te puedo permitir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que como esposo y esposa podamos sentarnos y tener un diálogo sincero
Y a que nuestros hijos no anden buscando a quien le preguntan. Porque vean unos padres que están firmes con unos valores claros. Y no anden buscando cuál es el más débil y a quién le hago la pregunta para poder salir y que me dé consentimiento. Ayúdanos a ponernos de acuerdo en tu palabra. Ayúdanos a ser firmes porque somos débiles, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ahora, Señor, con humildad te pedimos que nos prepares también para participar de la cena del Señor. Que podamos con humildad y de corazón darte gracias por el Evangelio. Darte gracias porque nada de esto podría ser posible sin que tú en tu infinita misericordia, viendo nuestra necedad, viendo nuestra ineptitud, viendo nuestra desobediencia, nuestra arrogancia, hubieses determinado un plan para rescatar a muchos. Ahora, Señor, ayúdanos a sentarnos y ver la sabiduría más grande y de lo alto. Aquella sabiduría, Señor, con la cual trazaste un plan en Cristo. Aquella sabiduría por la cual lo que el primer Adán perdió, el segundo no solamente conquistaría, sino que lograría todo para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias por ese pedazo de pan que representa tu cuerpo y por esa copa del nuevo pacto que representa la sangre sin la cual no habría remisión de pecados. Te damos gracias, Señor, porque participamos de ella, no porque haya nada en nosotros que nos capacite, que nos haga aptos, sino todo lo contrario. Participamos de ella con humildad, reconociendo que si en la cruz vemos el más grande amor, también vemos el acto de la ira de Dios sobre el pecado. Un acto del cual fuimos culpables. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Te lo imploramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.